Bueno, hoy estamos listos para tener un tiempo especial con la palabra y el pastor Julián me pidió que pueda hablar acerca de la crianza de los hijos, de forma especial acerca de la formación de los niños. Y déjeme ahora comenzar con una palabra de oración y después vamos a ir al tema. Padre, es un gozo tan grande para mí estar en este lugar y un privilegio especial poder ser el que esté acá al frente y abrir la palabra y predicarla. Señor, no hay nada más importante que podamos estar haciendo en este momento que estar pensando en tu verdad, escuchando tu voz y entendiendo tus propósitos, tus planes para la familia y para la iglesia y para este mundo. Señor, lo que pedimos es que tu palabra pueda traer fruto, que en la enseñanza, a través de la predicación en esta tarde, tú puedas obrar, afirmar tu verdad en nuestro corazón, traer convicción, ayudarnos en aquellas cosas que nos cuestan. Y pedimos, Señor, tu gracia para que podamos crecer y poder ser parte de esta tarea que tú nos has encomendado de formar a los que van a ser un día instrumentos para tu gloria. Te pido que tú me ayudes también a poder ser claro, a explicar la palabra y que, Señor, tu verdad pueda ser la que haga el efecto y el fruto en esta tarde. Te encomiendo todo esto a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, no estoy acá en esta iglesia y no conozco las situaciones que están viviendo, los desafíos, pero entiendo la importancia del tema que vamos a estar tratando. Estuvimos en la selva hablando de este tema y era imprescindible. En Argentina este es un tema que lo hablamos una y otra vez en la vida de la iglesia porque queremos que el Señor pueda usarnos para cumplir con la gran comisión. Queremos que esta iglesia y que cada iglesia pueda ser una iglesia sana, una iglesia que pueda ser una luz en esta comunidad, que pueda ser usada por Dios en el mundo, que el Señor nos permita ser fieles y ser sus instrumentos para que la obra del Señor avance. Y a veces cuando pensamos en cómo hacerlo, empezamos a pensar en qué herramienta necesitamos. ¿Qué programa es el que va a hacer que una iglesia pueda ser efectiva, pueda crecer? A veces pensamos y miramos alguna iglesia y tratamos de ver cuál es el secreto del éxito de una iglesia. Y la verdad es que hay muchas cosas que podríamos hablar y decir cómo el Señor trae madurez y crecimiento y hace que una iglesia sea efectiva. Pero en el corazón y en el centro de todo lo que podríamos decir, tendríamos que hablar de la familia. Porque iglesias sanas son el resultado de familias piadosas que están viviendo el diseño de Dios para la familia, donde hay hombres que están liderando de una manera fiel y bíblica, donde hay mujeres que están cumpliendo su rol en la crianza de los hijos, siendo ayudas idóneas, donde hay hijos sometiéndose a sus padres, obedeciendo, y donde el Señor es el centro. Y en ese contexto se fortalece la vida espiritual de los que después son los que componen las iglesias y los que salen a la obra, los que después van a los seminarios a estudiar y se convierten en pastores y en misioneros. A veces pensamos, bueno, el seminario les preparó, pero mucho antes de que llegue esa etapa, el Señor forjó en el corazón de estos hombres convicciones en el secreto de un hogar piadoso, donde estos hombres aprendieron de mamás piadosas. El hogar es una pieza crítica de la obra de Dios. Y no tenemos que pasar por alto esto. Cuando miramos la historia, quiero arrancar haciendo un pequeño repaso antes de ir al pasaje que vamos a estudiar en esta noche. Y quiero recordarte lo que pasó allá al comienzo de la historia. ¿Se acuerdan ahí en Génesis capítulo 1? Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les da el primer mandato. Y el primer mandato de todo fue multiplicar, llenar la tierra y sojuzgadla.
y en señorear sobre todo lo que había Dios creado. Ahí en el primer momento, cuando el hombre comienza, ahí recibe una instrucción que tiene que ver con algo clave para los propósitos de Dios. ¿Para qué Dios creó todo el universo? Bueno, la Biblia es clara al decirnos que Dios creó todo el universo para mostrar su gloria. Él hizo todo lo que vemos y aún a nosotros para que podamos conocerlo, amarlo, disfrutar de Él y que todo el universo pueda adorarlo a Él y disfrutar de todo lo que Dios es. Y ahí en el centro de todo el plan de Dios está el hombre, el ser humano. Y dentro del plan de cómo el ser humano va a llevar gloria a Dios está tener hijos. Lo que Dios hizo fue crear al hombre y a la mujer a su imagen, para que el hombre y la mujer puedan reflejar su gloria en este mundo. Y después le dio al hombre y la mujer la tarea de reproducir esa imagen en otros seres humanos que lleven la imagen de Dios y puedan llevar gloria a Dios en este mundo. Y a través de reproducirse iban a hacer que todo este mundo esté lleno de la gloria de Dios y puedan administrar toda esta creación y todo sirva para los propósitos de exaltar el nombre de Dios. Así que antes de la caída, los hijos y las familias piadosas eran el plan de Dios para llenar este mundo de su gloria. Ahora, sabemos lo que pasó en Génesis 3. El hombre pecó contra Dios, el pecado entró en el mundo y afectó todo. Y una de las primeras cosas que vemos afectadas es la familia. En el capítulo 4 vemos, bueno, ya en el capítulo 3, vemos a un hombre que no está liderando a su esposa. Y en vez de él proteger a su esposa, él ahora va a obedecer a su esposa en la rebelión contra Dios. Una esposa que no está sujeta a su marido, sino que toma el liderazgo del hogar y ella guía a su marido hacia el desastre. En el capítulo 4 vemos un hijo, un hermano que mata al otro hermano. Y vos ves cómo el pecado entra a la vida de la familia y rompe este diseño de Dios. Y no nos extraña, ¿no? Porque el pecado atenta contra Dios y Satanás está buscando destruir el plan de Dios. Así que la familia fue afectada desde el comienzo. Pero el plan de Dios no cambió. Después de la caída, Dios hizo una promesa. Él dijo que iba a traer a un Salvador. ¿Pero cómo iba a traer al Salvador? A través de la descendencia de la mujer. Iba a ser a través de los hijos que iban a venir, que Dios iba a traer a un Salvador. De nuevo, la familia es el camino por el cual Dios va a traer redención a este mundo. Y Eva, llena de esperanza, pensó que tal vez Caín hubiese sido el Salvador, pero no lo fue. Faltaba mucho todavía. Y vos vas leyendo el libro de Génesis y llegás al capítulo 12 y ves que Dios elige a un hombre que no podía tener hijos con su esposa, y Dios le hace una promesa de que Él le va a dar hijos, y que a través de sus hijos Él iba a traer la bendición a todas las familias de todo el mundo. Pensá en cómo el plan de Dios sigue teniendo en el centro a la familia y a padres fieles que están instruyendo a sus hijos para que amen a Dios. Hay un pasaje que no tenemos tiempo ahora de mirarlo, pero en Génesis capítulo 18, en ese pasaje donde Dios destruye Sodoma, hay una conversación que tiene Dios con Abraham. Y en un momento Dios habla consigo mismo y dice, ¿cómo le voy a esconder lo que voy a hacer a Abraham, siendo de que él va a formar a sus hijos en el temor mío? Dios está dando por hecho que Abraham es un padre fiel que está instruyendo a su familia. Y si vos mirás, a partir de ahí, Dios mantiene este principio. Él va a traer salvación a este mundo a través de padres fieles que forman generaciones de hijos que temen a Dios y viven para la gloria de Dios. Y esos hijos van a ser los instrumentos de Dios. Y iban a traer un día al Mesías que iba a ser
al final la bendición para todos. Siguiendo esa línea, quiero que abras en el Salmo 78. Vamos a leer un par de textos, pero si abrís ahí en el Salmo 78, quiero mostrarte cómo Dios planeó que la nación de Israel viva este principio. Dios iba a traer al Salvador y la bendición al mundo entero a través de padres fieles que instruyan a sus hijos. Y el Salmo 78 es uno de los pasajes preciosos del Antiguo Testamento que nos muestran cómo funciona esto, cómo Dios planeó y de qué manera Dios está obrando para que las generaciones puedan amarlo a Él y vivir para Él. Miren los primeros versículos, del versículo 1 al 8 vamos a leer. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ahí en este pasaje vos podés notar este diseño de Dios de que padres puedan transferir a sus hijos de generación en generación la verdad que Dios comunicó y que va a hacer que esas generaciones puedan caminar en obediencia, en temor a Dios, y que sean las que lleven esas verdades al futuro, a esas generaciones que aún no han nacido todavía. Ahí en el versículo 5, miren el principio, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. O sea, Dios estableció su verdad. Él la comunicó a su pueblo. Su verdad que incluye sus promesas, que incluyen su testimonio del Salvador futuro, que incluyen sus pactos con la nación. Todo eso Dios se lo encomendó a los papás. Esta tarea de que la nación de Israel, de generación en generación, sea instruida en la palabra de Dios, Dios no se la dio principalmente a los líderes de la nación. Los líderes de la nación, sin duda, enseñaron. Los líderes de la nación de Israel, a través de toda la historia, ellos fueron heraldos, ellos predicaron, ellos enseñaron la palabra. Pero el Salmo nos está diciendo que la tarea principal para instruir, Dios la delegó en los papás. En el versículo 6, la intención de Dios es que estas verdades las sepan la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levanten lo cuenten a sus hijos. O sea, Dios está viendo una sucesión de generaciones. Esta es una iglesia joven, ¿sí? Es una iglesia de unos pocos años que está comenzando. Hay algunos de ustedes que recién son la primera generación de creyentes. Otros no, hay algunos que están acá que ya vienen de más generaciones. Yo me acuerdo, hace un tiempo teníamos un predicador en San Justo y estaba hablando acerca de la bendición de la herencia espiritual. Y yo le dije, mientras le estaba traduciendo, le dije, en nuestra iglesia no hay muchos que tienen esa herencia espiritual. Entonces, en toda la iglesia, dijo, bueno, levanten la mano quienes sus padres fueron creyentes. Y de toda la iglesia, solo 2 familias levantaron la mano. Todos los demás eran primera generación de creyentes.
Yo no sé cómo es acá. El Señor a mí me bendijo con ser la cuarta generación de parte de mi mamá, la segunda generación de parte de mi papá. O sea, mi papá fue la primera generación de creyentes. Pero cuando pensamos en lo que Dios quiere hacer en esta iglesia, vos tenés que tener una perspectiva de largo plazo. Dios, claro que es poderoso para salvar a alguien que está perdido en el pecado, que está totalmente entregado a sus deseos, que nunca tuvo ninguna noción de Dios y que Dios traiga el Evangelio y le transforme. Dios puede hacer eso, sin duda. Pero eso es la excepción. Lo que Dios quiere hacer en la iglesia es formar entre los que son familias de la iglesia, los que van a formar las generaciones sucesivas de obreros que van a salir al campo misionero y que van a ser sus instrumentos para la gloria de Dios. Cuando Dios piensa en cómo se lleva a cabo la tarea misionera y la extensión de la iglesia y la trascendencia de la iglesia en este mundo, Dios pone en el centro del escenario a la familia. La familia es su plan. La familia es donde se van a formar y donde se van a evangelizar, discipular y formar las personas que van a crecer en el temor de Dios y van a vivir para la gloria de Dios y van a ser usados por Dios en este mundo. Entonces, en este salmo uno puede ver este diseño de Dios, un testimonio que está siendo pasado de generación en generación. Tal vez la pregunta entonces es, ¿cómo queremos que esta iglesia se vea dentro de 150 años, dentro de 200 años? La clave para ver una iglesia fiel dentro de 200 años está en las familias de esta iglesia, no está en los programas de la iglesia, no está en la estructura de la iglesia, no está en los edificios de la iglesia, está en las familias de la iglesia. Porque en el plan de Dios, la verdad se transfiere de generación en generación con familias fieles. Ahí en el versículo 7 nos muestra para qué estamos instruyendo a nuestros hijos. Dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Cuando el papá está formando a sus hijos, lo que él está esperando no es solamente que adopten un sistema religioso. Él está apuntando al corazón. Y ahí dice, ¿no es cierto?, es que pongan en Dios su confianza, que hagan propias las verdades que se les están enseñando a sus hijos. Y no solamente que amen a Dios, que crean en Dios, sino que dice que no se olviden de las obras de Dios, o sea, que conozcan el testimonio de Dios y que guarden sus mandamientos y que vivan toda una vida para la gloria de Dios, sometidos a Él, obedeciendo su palabra. Eso es lo que los padres que aman a Dios están llamados a hacer con sus hijos. Y el versículo 4, lo salteamos ahí, pero hay algo más también en este salmo, que nos muestra para qué los padres quieren formar a sus hijos. Y dice ahí, no las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. El eje de la formación cristiana no es solamente una vida ética o moral. Lo que están formando los padres en sus hijos es el temor a Dios. Porque el fin de la instrucción de los hijos no es los hijos. Los padres no están tratando de formar hijos para que sus hijos disfruten de los beneficios de amar a Dios y vivir para Dios. Eso es solamente parte de la escena. El fin supremo, el fin máximo de la crianza es llevar gloria a Dios a través de la instrucción de nuestros hijos. Que nuestros hijos vean a Dios, alaben a Dios, exalten a Dios, vivan para la gloria de Dios. Eso es lo que mueve la crianza fiel. Un padre va a ser fiel en la crianza cuando su pasión más grande en esta vida es que el nombre de Dios sea exaltado. Y él va a ver en sus hijos una oportunidad única
una oportunidad que no la va a tener con nadie más y en ningún otro ámbito. Y es tener en sus manos un material moldeable, que él va a tener la oportunidad de instruir, de formar, de dirigir, para que eso se convierta un día en un acto de adoración a Dios, cuando estos hijos estén amando a Dios, glorificando a Dios y viviendo para la gloria de Dios. La crianza tiene a Dios como fin, no es al papá, no es el sentido de valor que gana un papá al ver a sus hijos comportándose o sirviendo al Señor, sino que es Dios mismo. Y este salmo es uno de los pasajes preciosos que lo señalan así. Hay otro salmo que quiero leerles un poquito más adelante, en el Salmo 127, hay un pasaje más conocido también, que podríamos unir esta idea. Ya que Dios le dio un lugar tan importante a la familia en su diseño para traer la redención a este mundo, ya que la forma como Dios va a usar a la familia es que padres instruyan a los niños para que ellos vivan para la gloria de Dios. Entonces, ahora los padres ven a sus hijos como un gran tesoro. Los hijos son una bendición, una gracia de Dios, que se vuelven algo tan valioso para los que tienen hijos. Y vamos a leer el Salmo 127, versículo 3 al 5. En realidad el salmista acá está usando esto como un ejemplo. Lo que va a decir desde el comienzo del Salmo es que la clave en esta vida no es cuánto te esforzás, sino que es hasta qué medida dependés de Dios y vivís en sujeción a Dios. Porque Dios es la fuente de todo bien en esta vida. Y Él bendice a los que esperan en Él, a los que le obedecen, a los que le honran. Entonces, la clave de esta vida es vivir una vida de adoración a Dios, de dependencia en Él y de obediencia. Y dejar que Dios bendiga nuestra vida en las formas que Él quiere hacerlo. Y ahora va a dar un ejemplo. El ejemplo que elige es los hijos. Y Él dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Hagas lo que hagas, un hijo, vos no lo podés producir. Es el regalo de la gracia de Dios. Y por eso es una herencia, es Dios el que lo está dando. Y el salmista retoma y sigue ampliando esta idea. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Me encanta este salmo porque va tan en contra de toda esta cultura que nos rodea hoy en día. Hoy en día vivimos una cultura individualista, egocéntrica, que te anima a vivir para vos mismo, para tus propios deseos. Así que en esta cultura los hijos no son muy valorados. Más vale, nos desalientan de pensar en tener muchos hijos. Y más vale se ve a los hijos como un estorbo, como un problema, como un gasto, como una dificultad, como un sacrificio, como una renuncia. Y claro, los hijos implican esfuerzo, sin duda, pero mirá cómo lo describe el versículo 3. Son una herencia de Jehová, cosa de estima el fruto del vientre. Es algo precioso, es algo muy valioso. ¿En dónde radica el valor de un hijo? Bueno, lo voy a explicar en el versículo 4 y 5. Los hijos son valiosos porque, dice, son como las saetas en las manos del valiente. Estos son los hijos habidos en la juventud. Este es un guerrero que va a pelear y que lleva un estuche donde guarda sus flechas. Y cuando esté en la guerra, él va a sacar sus flechas y va a disparar a sus enemigos con esa flecha. Y él dice, los hijos son así. Un padre tiene la oportunidad de, como ese guerrero, preparar flechas que van a ser usadas para la batalla. Como un padre que ama a Dios y que quiere vivir para la gloria de Dios, nosotros queremos que todo este mundo sea lleno de su gloria.
Esa es la tarea que el Señor nos dio, ¿no? El Señor nos dio la gran comisión. Nosotros tenemos que discipular a todas las naciones. Nosotros queremos que su nombre sea exaltado. Para eso estamos en este mundo. Ahora, ¿qué herramientas tenemos para hacerlo? Y acá está diciendo lo que un hombre tiene ahí con él son sus hijos. Sus hijos son como flechas que él va a labrar, va a preparar y él va a usar de forma hábil para hacer una tarea que va mucho más allá de su propio alcance personal. Cuando estábamos ahí en la selva, yo compartí estos principios con los hermanos y les decía, hermanos, miren, ustedes no conocen a mi mamá. Tal vez nunca la conozcan. Mi mamá tiene un problema de salud, una enfermedad degenerativa y está cada vez más limitada para algo así, como sería venir al cielo, aunque sería su sueño. Pero aunque ella no está acá con ustedes, su influencia y su ministerio está acá con ustedes. Porque yo estoy acá hoy parado, predicándoles y enseñándoles en cuanto a la crianza de hijos, porque hubo una mamá fiel con la que a los 5 años el Señor quiso abrir mis ojos a la verdad del Evangelio. Y mi mamá fue la que me guió a los pies de Cristo. Y aunque hubieron muchas personas en el transcurso de toda mi vida que me influenciaron, que me enseñaron, que me dieron herramientas, la influencia que tuvo mi mamá en mi niñez no va a ser jamás comparada con nada de lo que jamás recibí. Porque en esos primeros años se formaron en mi corazón las ideas más importantes. Se formaron las ideas de quién es Dios, de quién soy yo, de qué es la palabra de Dios. Y no se formaron solo porque me dieron una predicación, sino porque yo la veía a mi mamá llorando con su Biblia abierta todas las mañanas. Yo empecé a entender de qué se trataba este mundo y qué era la iglesia y qué era Cristo. Todo eso lo vi en mi hogar. Y las ideas más importantes de lo que significa una vida de consagración, de servicio, de amor por la palabra, todas se formaron ahí. Mis convicciones, mi salvación. A los 8 años el Señor puso en mi corazón el ser un día un misionero que quiera vivir para servirlo a Él. Entonces, ¿entienden lo que es labrar una flecha y tirarla a un mundo al que tal vez vos nunca vas a llegar? Pero tus hijos son esa herramienta para llevar la gloria de Dios a este mundo. La importancia y el tesoro que representan los hijos es que los hijos son la oportunidad que tenemos. Una oportunidad única, distinta a todas las demás. Podemos discipular personas, pero te digo esto, nunca vas a tener la influencia en un discípulo que podés tener en tu hijo. Porque tu hijo es tu propia sangre. Hay muchas cosas en común. Tu hijo convive con vos todo el tiempo. Hay lazos naturales que Dios puso. Él te mira a vos como su patrón desde que tiene uso de razón. Vos tenés todas las herramientas para hacer esa tarea en su vida y por eso son preciosos. Entonces dice después, versículo 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Si los hijos son tan valiosos, entonces cuanto más tenés, mejor. Ahora, claro que no es solo tener hijos, ¿no? Lo que necesitas es formar esos hijos para que sean efectivos en este mundo. Qué tragedia de las tragedias es que el pueblo de Dios, que tiene esta gran oportunidad por negligencia, por pereza, por la avaricia de su corazón, que hace que deje a sus hijos con otro y él se vaya a ganar un poco más de dinero. ¿Qué tragedia es que las familias cristianas críen a hijos para Satanás y su reino y sus propósitos? Claro, tener hijos no es el punto. El punto es llenar nuestra aljaba. Es llenar nuestra familia de flechas, de hombres y mujeres que sean instruidos en la palabra, que crezcan con convicción, que crezcan con principios, con una cosmovisión bíblica y que por la gracia de Dios puedan ser utilizados por Dios para su gloria. Entonces, bienaventurado el que llenó la aljaba de ellos. Hoy
Como te digo, este salmo habría que recortarlo de la Biblia de muchos que parecen ser la voz prudente que te dice, no hay que tener muchos hijos. Si vos tenés muchos hijos, ¿cómo vas a cuidar de todos estos hijos económicamente? Claro, en muchos casos, el problema no es que no podrías cuidarlos económicamente, el problema es que tendrías que bajar tu nivel de vida. Ahora, la Biblia nunca nos dijo que teníamos que comprar una casa, o tener un auto, un carro, o vivir en cierto barrio. Pero la Biblia sí nos dijo que tenemos que criar hijos y llenar nuestra aljaba de ellos. Entonces, muchas veces los principios que llevan a muchos a pensar tener hijos es más bien algo de lo cual tendríamos que tener precaución y cuidado. Son principios que adoptamos de un mundo que no piensa espiritualmente, que no entiende el reino de Dios, que no entiende las prioridades de esta vida, que no entiende el valor que tiene la formación de los hijos. Y agrega algo más, mirá el versículo 5 al final. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y esta es la imagen de un hombre que está en la ciudad amurallada y vienen los enemigos y se paran ahí al frente y empiezan a gritar desde abajo. Y le dicen, te vamos a hacer bolsa, te vamos a destruir, tirar todo abajo y vamos a matarlos a todos. Y él está arriba de la muralla, está la puerta ahí abajo cerrada, y él está listo para pelear contra esos enemigos. Porque él mira y atrás suyo tiene a todos sus hijos, hijos que él preparó, hijos en los que él confía, hijos con los que él va a pelear y van a defender esta ciudad. Es un hombre que tiene este respaldo ahora. Qué precioso cuadro. Nosotros ya no somos guerreros en una ciudad antigua, pero nosotros, si hacemos un buen trabajo con nuestros hijos y la gracia del Señor obra en sus corazones, un día vos vas a llegar a un punto en tu vida donde tu corazón va a rebosar de gratitud, de gozo y de confianza, viendo todo este fruto de hombres y mujeres que han sido instruidos y preparados y que están al lado tuyo, listos para tomar este mundo para la gloria de Dios. Ese es el cuadro al que tenés que aspirar. Hay jovencitos que están ahí pensando, ¿no es cierto?, en casarse, y los patrones que tienen, los modelos que imaginan en su mente son todos de este mundo. Entonces están mirando a qué chicas les gusta, ¿no? Y básicamente, ¿no es cierto?, eligen a su esposa por cómo le cuelga el pelo en la cara, que le parece que le queda hermoso, ¿no? Pero lo que tienen que pensar ustedes, muchachos, es que a quien van a elegir es a la mujer que va a criar a tus hijos. Ese pelo en la cara o esa hermosura es algo tan vano y pasajero que no tiene ninguna trascendencia. Vos tenés que elegir a una compañera con la que vas a formar una familia temerosa de Dios, que va a poder criar una generación de hombres y mujeres que amen a Dios y que se proyecten hacia el futuro. Vos tenés que pensar en este cuadro. Esta es tu meta. Y por eso vas a buscar una mujer que tema a Jehová y que se pueda convertir en una mujer de Proverbios 31, ¿no? Entonces, estos primeros pasajes nos ayudan a entender por qué tenemos que valorar la crianza y la instrucción de nuestros hijos. Ahora donde me gustaría ir es a otro pasaje en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, donde vamos a estudiar uno de los grandes textos que nos dan una guía, una instrucción para que papás entiendan cómo es el proceso, cómo es el trabajo de la formación de estos hijos. Entonces, lo que tenemos que hacer como papás es asegurarnos que la verdad de Dios se grabe en los corazones de nuestros hijos, para que esa verdad Dios la use para impactar sus almas, para que ellos amen a Dios y vivan de acuerdo a la voluntad de Dios, para que entonces ellos se puedan volver en instrumentos para la obra del Señor y ellos puedan acompañarnos en la tarea de discipular a todas las naciones.
Eso es lo que tenemos que hacer. Pero acá está la pieza clave. ¿Cómo hacemos un trabajo efectivo en la instrucción de nuestros hijos? Y el Deuteronomio capítulo 6 es uno de los pasajes claves, si vos querés entender qué tiene que hacer un papá para asegurarse de que ha hecho todo lo necesario para que sus hijos puedan conocer la verdad y vivir para Dios. Antes de leer el pasaje, te pongo en el contexto. El libro de Deuteronomio son las últimas palabras de Moisés. En realidad, Moisés no planeó esto como un escrito, sino que fue primero una predicación. El libro de Deuteronomio son 3 predicaciones que Moisés va a dirigir a la nación de Israel un par de semanas antes de morir. ¿Se acuerdan que Moisés estuvo 40 años en Egipto como el príncipe de Egipto? Después estuvo 40 años cuidando ovejas ahí en los campos de Madián. Y después el Señor le mandó a Egipto con esa vara a liberar a la nación. Y él pasó después 40 años liderando a la nación por el desierto para ir a la tierra prometida. En realidad el camino era muy corto, pero Israel se endureció, rechazó a Dios y por incredulidad ahora tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Toda esa generación murió y ahora ya se cumplieron los 40 años y Moisés está a punto de morir. Moisés no va a ser el que va a liderar a la nación para conquistar la tierra, lo va a hacer Josué. Y ahora, antes de morir, va a decir sus últimas palabras. Básicamente, sus últimas palabras van a ser: tienen que afirmar su pacto con Dios, tienen que confiar en sus promesas, tienen que obedecer su ley, porque entonces van a disfrutar de todas sus bendiciones. Entonces, en este libro no es una segunda ley, este libro no es un Deuteronomio. Este libro no es una segunda ley, este libro es una predicación de la ley. Tiene mal puesto el nombre del libro. No se lo puso Moisés al nombre, se lo puso otro y está mal puesto, porque esto no es una segunda ley. Esto es una predicación de la ley. Moisés va a agarrar la ley y se la va a predicar a Israel. En el capítulo 6 estamos en la primera predicación. Moisés acaba de terminar la introducción a la predicación y ahora arranca con el cuerpo del sermón. Y Moisés va a predicar la ley y va a decir que el mandamiento central de la ley es amar a Dios con todo el corazón, mente, alma y fuerzas. Y Israel tiene que guardar este mandamiento por el resto de su historia. Pero ¿cómo se van a asegurar de que Israel no abandone al Dios verdadero? ¿Cómo van a asegurarse que Israel no se vaya atrás de los ídolos falsos? ¿Cómo van a asegurarse que de acá a 500 años, a 1000 años, Israel no caiga bajo el juicio de Dios por haber dejado a Dios? Y acá está la clave, las familias. La clave son las familias. El mandamiento más importante lo va a dar en este pasaje y el método de Dios para guardar este principio por el resto de la historia es la instrucción. Y acá van a estar las palabras de cómo instruir a nuestros hijos. Dice entonces el versículo 4, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, entonces, el versículo 4 es, de hecho, el versículo más conocido para los judíos. Ellos lo repiten cada día, los judíos ortodoxos. Y es la declaración de fe de Israel. En un mundo de politeísmo, Israel era la única nación en la historia que era monoteísta, un solo Dios verdadero. Así que esto era lo que les distinguía. Y esto era lo más importante para ser fieles a Dios, porque Dios es un Dios celoso. Y Dios, si ellos se iban con ídolos falsos, los iba a destruir. Entonces, lo más importante para esta nación era que ellos reconozcan que hay un solo Dios y vivan para ese Dios, con todo su ser. Entonces,
El versículo 4 es ese gran mandamiento, o esa gran afirmación, y el gran mandamiento es el versículo 5. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No hay nada más importante en esta vida que reconocer al único Dios verdadero y vivir por completo para Él. Todos tus sentimientos, pensamientos y acciones, todas consagradas a Él. En todo momento, con todo lo que hacemos, en toda nuestra vida. Para eso, entonces Moisés está diciendo, esto es el corazón de este pueblo, amar a Dios con todo su ser. Y ahora viene el versículo 6. ¿Cómo es que Israel se va a mantener fiel a este mandamiento? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, y ahí lo desarrolla. Quiero mostrarte algunos principios de la instrucción a nuestros hijos que surgen de este pasaje. En primer lugar, enséñales de forma convincente. Enséñales de forma convincente. Si vamos a formar a hijos que entiendan, abracen y obedezcan la ley de Dios, necesitamos hacerlo como dice este pasaje. Estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Una de las cosas que a veces no tenemos en cuenta es que los niños se dan cuenta de más de lo que nosotros creemos. A veces los tratamos como que ellos no entienden, pero ellos ven, escuchan, perciben mucho más de lo que creemos. Hay papás que se preguntan por qué mi hijo no quiere asistir a la iglesia. Llegó a la adolescencia y le aburre. Llega la juventud y entra a la universidad y ahora ya no tiene tiempo, hay otras prioridades. Y uno piensa, ¿por qué mi hijo no sigue fiel a la iglesia como yo? Yo lo hice toda mi vida, yo estuve ahí en la iglesia y yo le dije que tenía que ir y se lo enseñé. Claro, pero aunque por un lado nosotros le instruimos con el principio que hay que ir a la iglesia, ¿qué tal si este papá en la casa creció este hijo en un ambiente donde el papá siempre habló mal de la iglesia? Murmuró de los hermanos, se quejó de lo largo de la predicación, habló mal del pastor. Entonces, en ese contexto, este niño está escuchando información. Yo le estoy diciendo que nosotros somos cristianos y tenemos que estar en la iglesia. Pero él percibe que yo no amo la iglesia. Cuando él me ve cómo tomo decisiones y él ve las prioridades que pongo en mi vida, esas decisiones van a marcar la vida de mi hijo profundamente. Yo puedo leerle las historias de los misioneros, pero él no va a ver en los misioneros su referente. Su principal referente soy yo. Entonces, cuando Moisés le dice, estas palabras estarán sobre tu corazón, está poniendo el fundamento para una instrucción efectiva. La instrucción es efectiva en la medida en que el que está enseñando cree en lo que está enseñando y se ve por cómo él vive. Yo les decía que en mi casa mis padres me formaron y las convicciones que hoy tengo las tomé de mi familia. Ahora, por ejemplo, mi mamá era mucho más metódica. Ella sí se ocupaba, ¿no es cierto?, de las cosas que me iba enseñando y se ocupaba de hacer memorizar, de leer, de hacer las tareas. Ella era más intencionada en eso. Mi papá, por el otro lado, no era tan estructurado. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de ir de chiquito con mi papá y él era un hombre muy esforzado. Sigue siéndolo hasta el día de hoy. Él, cuando yo era chiquito, empezó una iglesia y a partir de esa iglesia el Señor empezó a abrir puertas y empezó a fundar otras iglesias, empezó a sacar alumnos de Palabra de Vida del instituto, a llevarlos a trabajar en los barrios y todo eso lo hizo con su esfuerzo.
no era parte de la instrucción de Palabra de Vida o ningún otro que lo estaba ayudando a hacerlo. Entonces, él pagaba el combustible del colectivo, el Señor proveía también de otras maneras, él compraba vacas, vendía vacas, hacía todo lo que podía. Pero me acuerdo, por ejemplo, una imagen, me acuerdo de verlo a mi papá en la casa que lo contrataron para poner caños de gas y verle las manos ensangrentadas golpeando un martillo y un cortafierro, y él me llevaba para que yo le ayude y ver el esfuerzo que él hacía, no solo para alimentarnos a nosotros, sino para la tarea a la que el Señor nos había llamado. Entonces yo iba a la escuela, por ejemplo, y pedían motivo de oración, y Matías, ¿qué motivo de oración tenés vos? Y yo decía, bueno, el motivo de oración es para que el Señor provea para arreglar el motor del micro que se fundió. O sea, algo así. Porque de chiquito, los valores que yo veía en mi papá se transfirieron naturalmente a mi corazón. Yo amaba esa obra. Yo también quería que el micro siga saliendo, que los alumnos puedan salir a predicar, y no me lo enseñó mi papá en una clase. Yo lo vi reflejado en cómo él vivía cada día. Y cuando mi papá me decía algo, esas palabras tenían mucho peso. Y a través de los años yo lo he visto a mi papá en mil situaciones que formaron mi corazón, mi carácter. Yo he visto su integridad, su fidelidad, su amor, su humildad, su servicio, sacrificio. Y esto es la base para instruir a nuestros hijos. A veces pensamos, bueno, ¿qué currículum necesito para que mis hijos crezcan bien y amen a Dios? Y vamos a la librería y hay pilas y pilas de materiales. Pero el punto de partida es mi propio amor por el Señor, mi propia fidelidad a Él. Eso es lo que va a impactar la vida de nuestros hijos. Entonces hay que arrancar estirándonos por crecer, porque hay pequeños ojitos mirándonos a cada momento. Aun cuando vos pensás que ellos están jugando en un rincón, ellos están escuchando las palabras que vos estás diciendo. Ellos te están viendo. Ellos graban en su mente y eso va a quedar el resto de sus vidas en sus corazones. Entonces, las palabras que yo te mando tienen que estar en tu corazón. Vos tenés que llegar cada día a la iglesia hambriento para aprender, deseoso de escuchar y listo para obedecer, porque ese es el primer paso para formar a la próxima generación. Segundo, enséñales con creatividad. Enséñales con creatividad. Versículo 7. Dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Fíjate en todos los ambientes en donde la instrucción sucede. Instruir a nuestros hijos no es como lo que pasa en una escuela, donde los niños se sientan y hay un pizarrón y hay un maestro dándoles contenido. La enseñanza a los hijos funciona distinto. Funciona con padres que usan todo lo que hay a su alcance para que se convierta en una oportunidad para instruir. Entonces, van a instruir estando en casa, porque en la casa están los niños dando vuelta. Y en la casa hay oportunidades de conversar, y en la casa hay oportunidades de que surjan situaciones. Hay oportunidades para que vos aproveches lo que estás haciendo, o algo que estás viendo, algo de lo que están hablando para instruir. Cuando van caminando por el camino, hay cosas que van viendo, hay situaciones que van pasando. Este principio es un principio muy, muy importante. Vos mirás, por ejemplo, cómo Jesús formó a los 12 apóstoles. Y te das cuenta que el ministerio de enseñanza de Jesús parece muy aleatorio, parece demasiado informal. Él no tiene un día, un horario, todo es un aula, cada momento. La casa es un aula, el camino es un aula, la pesca es un aula, la enfermedad es un aula, todo es una oportunidad para instruir. Padres que son efectivos en la instrucción de sus hijos lo entienden a esto y entonces son creativos. Ellos se imaginan cómo usar cada situación como una pista de lanzamiento para empezar una nueva lección. Y ahora voy a enseñarle algo en cuanto al carácter de Dios. Ahora le voy a enseñar algo en cuanto al corazón del hombre y el engaño. Le voy a enseñar algo en cuanto a Satanás, en cuanto a las tentaciones, en cuanto a los peligros, en cuanto a la iglesia. Todo se vuelve una oportunidad. Padres efectivos son creativos en su instrucción. Claro que pueden usar materiales, pero ese material es solo un complemento.
La esencia de la instrucción de los hijos es esta vida de instrucción en todos los ámbitos. Tercero, enséñales en conversación. Hay una palabrita que me saltía y en el versículo 6 dice, versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Hablarás de ellas. Entonces tenés que enseñarles en conversación. Lo que tenés que pensar es que tus hijos no es que son alumnos y vos el maestro, en donde vos vas a dar un discurso a tus hijos y después que lo terminás te quedás contento, qué buena enseñanza le di. Porque la instrucción tiene que pasar en un camino de ida y vuelta, en donde vos tenés que dialogar. La instrucción tiene que pasar entendiendo cómo él está pensando y siguiendo un poquito las líneas que él va trazando. Por ejemplo, vos tenés que aprovechar esos momentos donde tus hijos te hacen preguntas, porque eso que a él le carga, a él le preocupa o a él le interesa, eso se vuelve una oportunidad para esa conversación. Él te pregunta, vos le respondés. Y después vos le preguntás. Y él piensa y él responde. Muchas veces los padres no generan un buen diálogo con sus hijos. Y piensan que porque le leyeron la historia cada noche, le hicieron memorizar el catecismo, están leyendo los proverbios, están haciendo un buen trabajo, efectivo. Y de repente en la adolescencia explota la bomba y sus hijos parecen total desconocidos. Y se preguntan, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo puede él pensar de esta manera? Si yo nunca le enseñé eso, pero tal vez vos nunca permitiste que eso que estaba en el corazón, tal vez al principio simplemente como inquietudes, temores, pensamientos, pero que se fueron afirmando, nunca él tuvo la confianza de hablarlo. Nunca hubo una relación cercana, nunca hubo un ida y vuelta. Y entonces ahora ya no quiere hablar, ahora ya formó sus pensamientos. Entonces los padres tienen que construir eso. Lo tienen que construir de formas creativas también, no sé. En casa, por ejemplo, tenemos la salida de padre e hija, o la salida de padre e hijo, ¿viste? Entonces, Betsy, vamos a hacer una salida esta semana de padre e hija, ¿no? Y salimos, tiene 6 añitos mi hija, y hacemos algo juntos. Y ella lo espera, estar súper emocionada, ¿no? Y ahí jugamos, hacemos algo que les guste, ¿no es cierto? Tomamos un helado, compartimos y charlamos. Y a veces charlamos de cosas que parecen sencillas, que no tienen mucha trascendencia. Pero gano confianza, gano intimidad, relación, y de repente sale algo importante. Sale una conversación que ella tuvo con una amiguita. Sí, el otro día estábamos hablando con tal amiguita y me dijo esto. Y entonces ahí yo tengo una oportunidad, porque tal vez lo que le dijo a la otra amiguita está influenciando su pensamiento de una forma equivocada. ¿Y qué pensás vos de lo que te dijo? No, yo no estoy muy de acuerdo con eso, por esto. Claro, bien, bueno, y te sumo otra cosa, y le puedo sumar otra cosa. Pero a veces los padres no charlan suficiente con sus hijos. Yo crecí en un ambiente donde vivía en una burbuja, ¿sí? Vivía en una propiedad donde todos eran hijos de misioneros, mis amigos. Iba a una escuela donde todos eran, la mayoría eran hijos de misioneros, desde jardín hasta la secundaria. Pero te digo, todos los chistes sucios que escuché, lo escuché de ahí, en esos contextos. Las cosas, a veces los padres somos muy ingenuos. A veces pensamos, bueno, están en la iglesia compartiendo con otros amiguitos de su edad. ¿Qué malo puede pasar, no? Son pecadores que están también luchando en sus corazones. Queremos que formen relaciones, pero los padres tienen que estar comunicándose con sus hijos. Queremos saber de qué charlan. Queremos saber qué están mirando en ese celular. Queremos estar participando de la vida de nuestros hijos en todo lo que podamos. Entonces, la conversación, hablarás de estas cosas, es algo sumamente importante para el diseño de Dios para la relación de padres e hijos. Cuarto lugar, enséñales con continuidad. Enséñales con continuidad. Y agrega ahí que tienen que hacerlo andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces vos decís, eso yo lo cumplo.
Ahí sí estoy bien, porque siempre, antes de acostarnos, oramos y cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es leer un versículo bíblico. Así que estoy bien ahí. Pero la intención de al acostarte y al levantarte no es crear un sistema religioso en donde cumplas con este requisito. Al principio y al final del día hacemos algo espiritual. Sino la idea es, desde que te levantás hasta que te acostás, te levantás pensando en el Señor, te acostás pensando en el Señor, implicando de que esto debe ser lo que inunde la vida de la familia. Entonces la idea de continuidad es que hay momentos donde podemos ser bien específicos, decir, bueno, ahora es el culto familiar. Pero la influencia espiritual tiene que ser constante, tiene que ser en todo el día, en todas las situaciones en las que estamos. Ahí, en algunas versiones, agrega la expresión con diligencia. Al acostarte, cuando te levantes, con diligencia. Especialmente en las versiones en inglés usa esta palabra. Y esta palabrita no está en el texto hebreo, pero es agregada para transmitir o comunicar la intención o el sentido del texto hebreo. Que está diciendo, desde que te acostás hasta que te levantás, implica que vos intencionalmente te estés esforzando para que esto sea parte de la vida de la familia. Entonces la instrucción es continua. Y el último, enséñales con consistencia. Enséñales con consistencia. El último, versículo 8 y versículo 9, es un pasaje que los judíos tomaron mal. Lo que hicieron los judíos es agarrar este pasaje y cumplirlo literalmente. Y vos decís, Matías, pero literal está bien, ¿no? Nosotros le interpretamos la Biblia literalmente, sí. Pero literalmente no quiere decir que no reconocemos intención. Literalmente quiere decir que vamos a tomar lo que el autor quiso decir. No quiere decir que el autor no puede usar el lenguaje figurado. Entonces, lo que dice en el versículo 8 es que había que atarlo en la mano. La ley de Dios había que atarla en la mano. Que había que ponerla en la frente, entre los ojos. Que había que atarla en los postes de las casas, en las puertas. Entonces, bueno, los judíos pensaron, esto es lo que va a hacer que nuestros hijos amen a Dios y conozcan la ley y vivan la palabra de Dios. Entonces, bueno, en el tiempo de Jesús, ¿se acuerdan que los fariseos se colgaban unas cintas que Jesús llamó los flecos, que ellos ataban al lado de sus vestidos? Y los fariseos también se ataban en sus frentes unas cajas de cuero donde ponían adentro unos rollitos con textos bíblicos que se llamaban las filacterias. Y esas filacterias salían de acá, ¿no? de esto que había dicho el Antiguo Testamento, que había que atarlo delante de sus ojos. Y entonces ellos creían que por tener la Biblia atada acá en la frente, o tenerla colgando en sus flecos, o escrita en algún lado, eso hacía que sus familias sean familias bíblicas. Pero no confundamos la herramienta con la esencia. ¿Tiene que estar colgado el versículo en nuestra pared? Sin duda. En toda nuestra casa, en cada rincón. Pero que yo tengo una remera que dice, amo a Dios con todo mi corazón, voy a vivir para Él, llevo la cruz de Cristo y voy a sacrificar. No quiere decir que eso es verdad. Tengo la remera. Pero la pregunta es, ¿lo tengo en el corazón? ¿Lo creo? ¿Vivo acorde a esa verdad? Si no es así, esto genera mucha confusión. Si mi hijo lee los versículos, pero no ve que nuestra vida familiar está acorde a esos versículos, entonces va a generar el resultado opuesto. Lo que él va a interpretar es que estos versículos son solamente una tradición, son parte de la cultura cristiana, pero no es la intención creerlos ni obedecerlos. Entonces hacemos un despropósito a nuestra familia si nosotros solamente nos enfocamos en lo externo, si solamente tenemos el texto. Lo que necesitamos es vivir una vida consistente, donde yo hablo y vivo de acuerdo a la ley de Dios y a la verdad de Dios. Y eso es lo que va a formar en mis hijos convicción, amor a Dios. Esto de formar a nuestros hijos de esta manera
no está solo en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene varios ejemplos. El más conocido es el ejemplo de Timoteo. ¿Se acuerdan? Solo para terminar. 2 de Timoteo 3, cuando Pablo le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Pablo, en ese contexto, le está animando a Timoteo a no renunciar a la fe, a mantenerse fiel, pase lo que pase. Y le está diciendo, Timoteo, vos estás equipado, vos estás preparado para ser un pastor que va a resistir la tormenta. ¿Y por qué estás preparado? Y acá trae esto, Pablo. Vos estás preparado porque cuando vos eras niño, tu mamá y antes tu abuela te instruyeron en las Escrituras. Y yo decía al principio, el plan de Dios es formar en el alma, en el corazón de las nuevas generaciones, la firmeza espiritual de hombres como Timoteo. ¿Y cómo se forma eso? Se forma en un hogar fiel. No en un hogar perfecto, porque los hogares cristianos son hogares donde hay pecado también. Pero son hogares donde se lidia con el pecado. No son hogares que aceptan el pecado, no son hogares hipócritas, son hogares íntegros. Son hogares que están luchando por creer y vivir la verdad de Dios. Y padres que están modelando y que están instruyendo a sus hijos. En esa clase de hogares, Dios va a formar las próximas generaciones de esta iglesia y los obreros que van a llegar hasta el último del mundo. ¿Sí? Vamos a orar y terminar este tiempo. Padre, gracias por los que han venido antes y que han hecho esta labor. Y de una manera u otra, todos hemos sido alcanzados por la tarea fiel de papás y mamás que formaron a sus hijos. Porque aún el que se convirtió de grande y no tuvo un papá que le instruyó, el que le predicó, tal vez fue formado por alguien en su hogar. Todos de alguna manera hemos sido impactados por estos principios. Y ahora, Señor, hay una oportunidad, en esta iglesia hay una oportunidad. Hay una oportunidad de revertir para muchos de ellos una larga historia de fracasos familiares, de destrucción, de padres ausentes, de madres egoístas, de desorden, de pereza, de negligencia. Y nosotros, Señor, podemos hoy entender estos principios. Ayúdanos a responder. Ayúdanos a seguir estirándonos por crecer. Y Señor, sé que hay padres fieles en este lugar. Hay hombres y mujeres que están ahí en el frente de batalla, luchando, porque no es fácil la disciplina, la instrucción. Dales de tu gracia, sosténles. Permite que toda la iglesia valore tanto el ministerio de los niños y el trabajo de los padres, que puedan alentar a los papás, acompañarlos, orar por ellos, en vez de solo criticarlos o murmurar contra ellos. Ayúdanos a ponernos al lado de los papás, a ayudarles de maneras prácticas para que ellos puedan hacer esa tarea de una manera fiel. Permite, Señor, que esta iglesia pueda ser un testimonio en este área, Señor, en familias sólidas, fuertes, fieles a ti. Te agradezco por la oportunidad que me das de también ser parte en alentarles, y ahora te encomendamos a ti el fruto de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.